Es más que notorio el gran endeudamiento que ha tenido la compañía, ya que otros pasivos financieros ha tenido un incremento de aproximadamente el 874% desde el primer periodo hasta el último periodo, lo cual nos deja cierta incertidumbre en cuanto a la volatilidad de la empresa. Si miramos la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo el aumento de las cuentas ha aumentado desde un 2,64% en el primer periodo hasta un actual 23,08%, lo cual pues ha sido un aumento más que considerable para el endeudamiento de la compañía. Asimismo, podemos ver que digamos, ha habido un aumento en el total de pasivos corrientes desde un 29,29% hasta un 48,97%. Esto quiere decir que a corto tiempo la compañía ha adquirido bastantes deudas que va a necesitar pagar dentro de un corto plazo. En la anterior, por favor. Listo. Dentro de los pasivos no corrientes, sin embargo, dentro de los pasivos, podemos ver una disminución de otros pasivos financieros, con un 63,39% en el primer periodo y un 44,47% en el último periodo, por lo cual podemos inferir que Terpel puede estar enfocándose en disminuir su deuda a largo plazo para disminuir costos de financiación. Es una decisión con bastante riesgo realmente, porque quiere decir que Terpel probablemente el objetivo que esté buscando actualmente sea disminuir las deudas a largo plazo y volverlas a corto plazo. Sin embargo, se puede dar el caso en el cual la compañía no tenga los suficientes medios para pagar eh, pues estas deudas que esté adquiriendo a corto plazo. Y dentro de este equilibrio que está manejando para los costos financieros a largo plazo, se ve también que es evidente un aumento de los pasivos corrientes, junto a la disminución de los pasivos no corrientes, por lo cual el nivel de riesgo es demasiado alto para incrementar las deudas y puede que Terpel no tenga la liquidez suficiente para pagar las deudas dentro de los tiempos requeridos. Para el análisis vertical del patrimonio, realmente la información dentro del análisis vertical del patrimonio no tiene muchas variaciones considerables realmente. El capital emitido, la prima de emisión, reservas legales y estatuarias, otras reservas, ganancias acumuladas y total de patrimonio, presentan variaciones no mayores a un 2% realmente. Y de la misma manera podemos observar que durante los tres periodos de tiempo, Terpel ha mantenido constante su patrimonio dentro del 39% de pasivos y patrimonio, por lo cual en la siguiente diapositiva podemos evidenciar que los cambios han sido muy pocos y todos se han mantenido durante el 39%. Bueno, hablamos de los indicadores financieros. Primero empecemos por los indicadores de liquidez. Y es que, como veníamos mencionando anteriormente, las obligaciones a corto plazo de Terpel están creciendo demasiado y esto se ha visto reflejado en su razón corriente. Y es que cada vez es menor, lo que significa que Terpel cada vez tiene menos dinero para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Como vemos en el Q2 de 2022, o sea, de marzo a junio, esta fue de 1,16, lo que está llevando a la empresa a, a un riesgo de liquidez. Y pues como todos sabemos, esa es una de las principales razones por las que las empresas quiebran y pues esto es muy grave. Asimismo, si comparamos la prueba ácida de la empresa desde diciembre hasta junio, esta ha disminuido en un 82%, lo que significa que para junio del 2022 fue del 0,60 y eso significa que la empresa ahora requiere de vender sus inventarios para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que no pasaba en diciembre del 2021 cuando su prevalencia fue de 1,09. Asimismo, pues, los indicadores de endeudamiento se han mantenido estables entre el 59 y el 60%. Esto pues es alto, pero digamos que es algo que han logrado manejar, digamos, eficientemente. Lo que sí creció en un 14% en un periodo de 6 meses y es bastante preocupante fue el endeudamiento financiero de la empresa y eso se ha visto reflejado en esos pasivos corrientes y es lo que venimos manifestando que, pues, que está siendo grave para la empresa. Pues como mencionaba, el endeudamiento a corto plazo creció en un 40% y pues esto se vincula con el punto anterior y es que cada vez pues la empresa tiene más deudas a corto plazo y pues tiene ese riesgo de liquidez. Digamos que el endeudamiento con respecto a la venta es inferior al 2% en todos los periodos, nunca ha superado ese 2%, lo cual han manejado bastante bien
pues tenemos que tener en cuenta que los volúmenes en venta de Terpel son bastante grandes, a pesar de tener una rentabilidad muy baja, que para junio de este año, del 2022, no superó el 2,2%, lo cual es bastante bajo. Digamos que en cuanto al leverage, eh, fue de 1,55, lo que quiere decir eh, que fue en el Q2 del 2022, o sea, para junio del 2022, está muy alto y pues como venimos manifestando, digamos que todo lo que es el patrimonio y los activos de la empresa están muy comprometidos debido a las deudas de la empresa. Asimismo, el leverage a corto plazo aumentó en un 30% en el Q2 del 22 y fue del 0,76. Esto quiere decir que cada peso del patrimonio de los socios está comprometido en un 76% y pues volvemos a manifestar, son cifras, digamos, bastante elevadas. En cuanto a la rentabilidad y a la actividad, la rentabilidad bruta y la rentabilidad operacional cada vez son menores. Digamos que la rentabilidad bruta fue del 0,08% y la operacional fue del 0,038 y periodo tras periodo ha venido disminuyendo igualmente que sus ganancias netas como consecuencia de esto. Asimismo, la rotación de cartera y ciclo operacional fueron de 9 y 31 días respectivamente. Digamos que por parte de la rotación de cartera, 9 días está bastante bien, pero es preocupante el ciclo operacional de 31 días, que es cuando recuperan todo su efectivo, porque tenemos que tener en cuenta que como las obligaciones de Terpel están a corto plazo, es muy importante que ese ciclo operacional se reduzca lo que más se pueda para poder cumplir con esas obligaciones, porque si no, pues como ya hemos mencionado, van a caer en ese riesgo de liquidez y la empresa puede llegar a quebrar si se mantiene periodo tras periodo de esa manera. Digamos que en el contexto actual, futuro de empresas como Terpel no se ve muy brillante. Actualmente hay, pues, la ministra de Minas, Irene Vélez, pues tiene su proyecto de no dar más permisos para la extracción de hidrocarburos en Colombia, lo cual es muy preocupante para las empresas que extraen petróleo, que crean gasolina y que trabajan con el carbón. Realmente esa es una incertidumbre, no se sabe si estas políticas van a entrar en vigor, no van a entrar en vigor. Lo que está claro es que en caso de entrar en vigor, podemos estar hablando de que una empresa como Terpel puede llegar a quebrar, sobre todo porque no pueden expandirse más y digamos que estas políticas también tienen mucho que ver con la nueva reforma tributaria que busca aumentar los impuestos a las empresas que trabajan con hidrocarburos y si hablamos de que Terpel ya tiene márgenes de rentabilidad muy cercanos al 2%, que pues para junio del 2022 no superó el 2,1% como ya mencionábamos. Esto puede llegar a que su margen de rentabilidad se reduzca a cero o incluso esté por debajo de cero y la empresa empiece a estar en pérdidas a pesar de vender los miles de millones que vende Terpel. Asimismo, pues el comportamiento de las acciones de Terpel en la Bolsa de Valores de Colombia desde marzo del 2022, que alcanzaron un valor de 11.000 pesos, por encima de los 11.000 pesos, a día de hoy están en 8.000 y ha venido bajando, a excepción de los últimos 2 días que se ha recuperado un poco, digamos, este aspecto de la bolsa, pero asimismo por esa misma incertidumbre que generan estas nuevas políticas, los precios de empresas como Ecopetrol y Terpel han estado subiendo y bajando demasiado y digamos que esto no da garantías de si al comprar acciones se puedan vender más cara o simplemente las acciones se sigan devaluando cada vez más. Em, Esto es un caso muy, muy extraño porque si analizamos el comportamiento del precio del petróleo internacional, principalmente el precio del petróleo en Brent en, en plataformas como Investing, está venido subiendo día tras día, pero como si fuera el, em, totalmente inverso, el precio del petróleo a nivel internacional sube y las acciones de las empresas en Colombia siguen bajando debido a toda esa incertidumbre que hay de si van a poder seguir funcionando o no van a poder seguir funcionando en el país. Adicionalmente, una de nuestras mayores preocupaciones como inversionistas es el tema del aumento de las tasas de interés en Colombia y a nivel mundial. Y con esas acciones que está tomando las empresas, la empresa Terpel, con aumentar su deuda a corto plazo, tenemos que tener en cuenta que si ya la empresa tiene márgenes de ganancia muy pequeños, si siguen adquiriendo nuevas obligaciones financieras, tasas de interés tan altas, esto puede llevar a que no solo las políticas, sino también esta iliquidez
y que aumente más ese riesgo de liquidez y que básicamente la empresa empiece a perder dinero. La inflación para octubre quedó registrada en el 12,22%, lo cual sigue preocupando aún más. Esto debería aumentar también pues, los precios de la gasolina y demás, pero como mencionamos anteriormente, los costos de venta de Terpel son demasiado altos y eso es uno de los aspectos que tienen que revisar mucho porque están creciendo en comparación con sus ventas más. Entonces, si ya la empresa tiene márgenes de ganancia muy pequeños, a medida que sigan aumentando sus costos, va a seguir reduciendo más pues, ese margen. Digamos que ya como conclusiones finales, nuestra decisión es no invertir, por lo menos en este momento, en esta empresa, debido pues, a la incertidumbre por parte de esas políticas gubernamentales pues, que ya mencionaba anteriormente. Y es que ese es el principal punto para esta decisión, porque realmente no se sabe si en Colombia esas empresas van a seguir funcionando o no van a poder seguir funcionando. Asimismo, digamos que la inestabilidad económica en Colombia, pues preocupa mucho a las empresas, digamos que la cantidad de impuestos que van a tener que empezar a pagar las empresas y demás, también pues preocupa eh, al realizar el análisis de Terpel, porque vemos que si este porcentaje aumenta demasiado, ese margen de ganancias de Terpel va a seguir disminuyendo y pues, todo el dinero que termina pues, al final pagando Terpel, pues lo van a dejar de ganar sus accionistas. Y pues al final, si nosotros queremos invertir en la empresa como accionistas, pues queremos recibir dinero y al final ese margen de dinero se va a reducir más y más. Digamos que el aumento de la deuda a corto plazo por parte de Terpel es otra de las principales razones por las que decimos no invertir, porque realmente nos preocupa ese riesgo de liquidez de la empresa y vemos que no están tomando las acciones necesarias para reducir esa, mm, esa deuda a corto plazo que sentimos que es uno de los puntos más importantes en los que tienen que trabajar ahora, porque pues el riesgo de liquidez es un tema gravísimo dentro de las empresas. Entonces, pues esto no puede seguir así. Asimismo, pues como mencionaba Sebastián, el tema de la sobreproducción, que vemos que hay un aumento en los inventarios y a pesar de que hay un aumento en ventas, no vemos un aumento en las ganancias. Por el contrario, como mencionaba Natalia, de marzo a junio hubo una disminución de las ganancias en un 14% con respecto a las de las de diciembre a marzo. Entonces esto ya preocupa más porque vemos que dentro de este periodo empieza toda esta incertidumbre de las elecciones previo a la victoria del nuevo presidente Gustavo Petro y empiezan a sonar todo este tipo de rumores acerca de las empresas de hidrocarburo. Entonces vemos que la situación económica y todo en Colombia está un poco alterado y pues como ya mencionábamos anteriormente, la baja rentabilidad por parte de la empresa es un riesgo que no estamos dispuestos a asumir por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Es muy probable que la empresa reduzca cada vez más y más y más esa rentabilidad debido a todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en el futuro en caso de que sea así. Y pues eso sería todo. Les agradecemos por su atención y esperemos que estén muy bien. Gracias. No sé.